Muchas veces se dice que el conocimiento no ocupa lugar y que todo saber es bueno y que el estudio nunca sobra. Está bien, pero ¿qué pasa cuando aprendemos algo mal o cuando avanzamos en una misma dirección durante varios meses solo para darnos cuenta de que no era la dirección adecuada en la que yo debería estar andando? En los tiempos modernos, que son cada vez más limitados, es crucial elegir bien dónde enfocar la energía y tener un panorama claro de la estrategia de estudio que vamos a seguir. Por eso hemos invitado al podcast Buenas Músicas a Moisés Sigala, educador, guitarrista y creador de contenido, para que hablemos de los errores más comunes y los mitos más recurrentes dentro del gigantesco mundo del estudio de la música y la teoría musical. ¿Estudiar mata la creatividad? ¿Es necesario estudiar 8 horas al día para llegar a algo? ¿Aprender música clásica te va a hacer poder tocar de todo? ¿O el jazz te va a permitir tocar de todo? ¿Aún es importante la partitura en pleno 2025? ¿La teoría musical de por sí te hace un buen músico? Todo eso y mucho más vamos a hablar en el episodio de hoy junto a Moisés Sigala en Buenas Músicas, el podcast de Creciente, que es un proyecto educativo orientado a la composición y la teoría musical, donde brindamos recursos tanto gratuitos como de pago para crear más y mejor música. Bienvenido, Moisés, al podcast de Creciente. Hace rato que te quería invitar, nos había dado tanto la situación y vamos a hablar entonces de todos estos mitos, o no solamente mitos, sino que opiniones que pueden ser a veces contraproducentes, cosas que se dicen que por ahí no son tan verdad y que tienen que ver con ciertos errores o vicios que se pueden obtener o ideas preconcebidas que impiden que avancemos. De eso se trata la conversación de hoy. Así que, Moisés, te saludo. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Como bien dices, ya teníamos un rato intentando reunirnos, así que bueno, al fin se logró. Un gustazo porque tenemos ya un tiempo de conocernos en línea. Sí. De repente ni siquiera me acuerdo exactamente cómo fue que coincidimos y hemos tenido alguna que otra conversación. Pero ya poder estar ahorita y grabar esto me parece genial. Sí, así hay que pues hacer red. Listo. Hay que hacer red. Fue por Alejandro Magaña, me parece. Toda la razón. Buen Alejandro Magaña. Hay que hacer redes de ir... Porque la música se hace en comunidad siempre, o sea, se hace con más personas. Y asimismo, entre gente que está hablando de música en internet, lo lógico es que de alguna manera nos reunamos. Así que eso estamos tratando de hacer por aquí en el podcast. Exactamente. Y pues bien, y sobre todo buen tema, me parece un excelente tema lo que vamos a hablar el día de hoy. Estos mitos, dudas o, creencias que muchas veces ya tenemos preconcebidas acerca del estudio musical y que de algún modo es preguntas que o dudas que a veces no las hacen los estudiantes, pero están allí, ¿no? Entonces creo que es un buen espacio para hablar de ellas y despejar algunas de ellas y con el objetivo de ayudar a que quien se está iniciando o va en algún proceso de este desarrollo musical, pues le pueda ser de mucha utilidad. Perfecto. De hecho, aprovecho a comentarles que si es que después de escuchar el episodio les queda algún otro tema en el tintero, lo pongan en los comentarios, tanto de Spotify como de YouTube, los leemos todos, así capaz que hacemos un segundo capítulo del mismo tema, quién sabe, puede ser. Sí, muchas cosas. Si no fuera un segundo capítulo, incluso pueden ser... podemos hacer algo en comentarios, algún video, alguna publicación o algo, porque justamente es súper importante que sí pongan sus dudas, sus preguntas, porque de allí es de donde sale contenido interesante, contenido relevante, claro, y que sobre todo nos ayuda a saber pues las cosas que tenemos que ir atendiendo por ahí. Claro, imponerse en la piel de esa persona que está empezando. Porque a veces uno aquí en esta situación se le hace más difícil verlo. Bueno, vamos a arrancar con un ping pong, como es la dinámica últimamente. Entonces vamos a hacer varias preguntas cortitas, como para que conozcamos más a Moisés. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento. Adelante. Primero, ¿qué has estado escuchando últimamente? Así lo primero que se te venga a la cabeza. Últimamente he estado escuchando mucho pop. Sorprendentemente para algunos quizá, pero
Me parece que el pop está teniendo un desarrollo genial en cuestión musical, vaya. De repente hay armonías súper interesantes y se nota que están explorando cosas más elaboradas, ¿no? Bueno, podríamos decir... Queremos artistas. Quizá un John Mayer, tal vez por allí tenía un nombre y se me fue. Bueno, Jacob Collier hoy en día está haciendo un pop, re pop, y el tipo de repente brutal. Una cancioncita y le mete... La secuencia de 20 acordes en 2 segundos. Claro, en su momento escuché mucho a Jacob Collier, pero últimamente ya no. Agota. Entonces... es un poquito cansador. Sí, es difícil. Bueno, por la línea de Jacob, de John Mayer, he estado escuchando mucho por allí. Daniel Caesar o cosas así por el estilo. Que me agrada bastante. Me gustó la respuesta. Bueno, pasamos a otro tema nada que ver. Estudiar, para ti, ¿en sesiones largas o sesiones cortas? Hago varias sesiones cortas. Bien. Trato de que mis sesiones... ¿O no tan corto? No tan corto. Quizá unas sesiones de no más de 45 minutos. Claro que si en algún momento noto que estoy perdiendo la concentración o algo, pues lo paro antes, me doy unos 5 minutitos y retomo. Es más importante estudiar bien concentrado que darle a fuerzas. Entonces, máximo 45 minutos. Buenísimo. Actualmente, tanto como estudiante como profe, y pueden haber matices, ¿clases online o clases presenciales? Pueden haber matices porque me imagino que en algunas cosas vas a elegir uno y en otras otro. Sí, es complicado. Creo que clases un poquito más a lo teórico, en online es perfecto, puesto que incluso hay herramientas súper importantes que te permiten estar escribiendo algo y mostrárselo en tiempo real sin absolutamente ninguna complicación. Aunque pienso que lo práctico, lo mejor es en persona en la medida de lo posible. Tanto instrumento o solfeo, muchas veces es complicado cuando es en línea. Pero si no hay otra manera, hay que aprovechar la tecnología. Sí, es verdad. Pero especialmente para instrumento, a mí me parece que es mejor tomar, aunque sea una clase al mes, pero que alguien te vea el cuerpo. Y que te diga, cuidado con esa mano. Eso te puede traer problemas porque uno no ve, hasta que no tengamos holograma y metaverso y cosas así, no vamos a poder ver la persona y no se puede. Sí, y a veces puede ser un detalle chiquito de que, oye, ¿por qué está tu pie así? Claro. O sea, en mi caso, que por ejemplo yo toco guitarra clásica, es como, ¿por qué está tu pie así? Y podrá parecer, bueno, no toco con los pies, pero de repente ese pie afecta la postura y es como de que tal vez te estás cansando de más. O sea, o estás distraído mentalmente tratando de mantener el equilibrio porque estás mal sentado. Es pues mejor, mira, corrige todo esto y ya, ¿no? Entonces, como tú dices, si tomas clases de instrumento en línea está perfecto, pero si tienes la posibilidad de, al menos de vez en cuando, tener la clase presencial, adelante. Sí, perfecto. ¿Estudiar de mañana o de tarde? Yo, en lo personal, siento que tengo mucha más concentración por la mañana. Y ya por las tardes siento que estoy más para otras cosas, como para quizá incluso grabar contenido, descansar, hacer otras cosas, pero cosas más relajadas que no requieren tantísima atención como estudiar. Entonces, yo me siento mucho más cómodo estudiando por las mañanas, pero creo que cada quien tiene que descubrir sus mejores momentos del día, ¿no? Sí, es crucial eso que dijiste. Yo también soy persona de mañana. Yo entre las 6 y las 11 de la mañana es mi clímax. En la tarde no sirvo para nada. O sea, cuando he tratado de componer en la noche a las 8, he estado así como contra el reloj. Como que el yo de la mañana se burla del yo de la tarde y le dice, no puedo hacer nada. ¿Qué estás terrible haciendo? Sí, pero es real lo que dices del cronotipo, de esto de que cada persona es distinta. O sea, hay gente que en la noche recontra funciona y gente exitosa, o sea, con un ritmo equilibrado, no... Porque, o sea, puedes ser una persona más nocturna y estar equilibrada. No son cosas que estén en contra. Exactamente.
Y también que dependerá del momento. Ha habido otros momentos en mi vida en donde yo he funcionado mucho mejor por las tardes, Ujú. pero en general siento que así, quizá para mí es algo entre 9 y 12 de Ujú. mediodía. Es como que horas en las que siento que puedo hacer lo que sea. Está bueno eso. Entonces es adelante. Está bueno reconocer eso. Bueno, es una pregunta media rara esta, pero Tárrega, Segovia, Leo Brouwer u otro, si tienes que elegir uno. Con Eh, cariño um, personal, gusto, elección ajá. simple. Tárrega. Ajá. Tárrega. Sí, he tenido, pues bueno, como la mayoría de las guitarristas he tocado mucho Tárrega Sí. y pues me gusta mucho el estilo, creo que es, vaya, Tárrega era guitarrista, así que es muy guitarrística su escritura, pero aún así hay otros guitarristas que no, siento que no logran esa integración y pienso que dentro de otros compositores hay cosas que digo, ok, esto claramente está compuesto para guitarra, ¿no? Porque usa los Mm, típicos acordes, típicas posiciones. Y con Tárrega siento que es un tema musical. Es como de que claro. existe esta música y la toco en guitarra. Además de que las adaptaciones de Tárrega creo que llevaron la guitarra, hicieron resurgir la guitarra. Eh, Adaptaciones de piezas de Bach, de Albéniz o demás, creo que llevaron la guitarra de nuevo a otro nivel. Así que históricamente, Tárrega. Bien, bien ganado. Pregunta difícil, pregunta muy Ajá. difícil. En textos de armonía, Schoenberg o Piston, o podemos poner u otro, de la moda, no creo que Schenker, pero bueno, puede ser cualquiera. Ajá, sí, Schenken no me gusta. Eh, ¿No te gusta en general o no te gusta en armonía? Armonía, armonía. Es raro el texto de Sí, armonía. es raro. Es raro. El típico del análisis y así es como que muy matemático, interesante, pero muy matemático. Yo diría, en lo general, Piston. Ujú. Schoenberg me gusta mucho su acercamiento a la armonía, sobre todo siendo un compositor pues tan destacado. Pero creo que Piston lo aborda de una manera mucho más general y creo Sí, que puede entenderlo estudiantes de distintos tipos. sí, sí, sí. Aunque creo que, no sé si esa sea una pregunta más adelante y me esté adelantando, pues, pero creo que el libro de Contrapunto de Schoenberg es muy bueno, por ejemplo. Ajá. Claro, y A tiene presenta diferencia, un método y todo. Sí, ahí Piston es extraño su método de contrapunto también. sí. Pero la armonía lo Y plantea de una manera en que también es uh-huh, como muy ampliable a distintos estilos, o sea, te sirve no solamente para la armonía tradicional, sino que te permite como dar una mirada en otras cosas, a veces aborda temas que quizás Schoenberg no le da ni bola, como el ritmo armónico, como que sí. pienso que tiene una visión más global, quizás un poco más superficial, puede ser, pero... Puede ser, pero también, y algo importante es que una cosa es como comienzo el estudio de la teoría, ahí ya profundizaremos, pues, Ujú, y después es hacia dónde me quiero dirigir, claro, porque ya sí, no hay libro que te enseñe todo, ¿no? justamente, buenísimo. ¿Actualmente estás prefiriendo tocar solo o en pequeños ensambles, grupos, dúos, tríos? Últimamente solo, también por cuestiones de tiempo y Claro. que pues a veces empiezan a complicar agendas y demás. Sin embargo, tocar en ensamble a mí me gusta muchísimo. Como guitarrista clásico, muchas veces los ensambles se limitan a otros guitarristas, Claro. no hay Cuatro tanta guitarras. música, cuatro guitarras, tres guitarras, ¿no? Pero ha habido momentos en donde he colaborado con cantantes y Ah, qué vaya que lindo. hay música escrita literalmente para guitarra clásica y voz, o bien adaptaciones, violín, flauta. Entonces hay mucho repertorio de música de cámara que se puede explorar y a mí me Ujú, gusta mucho. Entonces es algo que quiero retomar pronto a medida que el tiempo lo permita. Pero últimamente he estado más solo. claro. Y así como haciendo un paréntesis en eso, ¿piensas que hay un vacío en la producción de obras de cámara en que incluye la guitarra como instrumento armónico principal? Sí, sí Hay un pienso que lo nicho ahí hay. entonces, ¿eh? Hay un nicho y sí creo que podría explorarse.
Entiendo que componer para guitarra es difícil para Claro. no guitarristas. Sí. Y ha sido un reto. La sufren. Por allí, sí, o sea, Manuel M. Ponce, por ejemplo, sus composiciones llegaban a tener muchas correcciones de parte de Segovia, que le decía, oye, esto está bien, pero esto no se puede tocar. O quizás sí lo puedo tocar, pero mira, si lo modificamos poquito, Claro. es mucho más fluido, ¿no? Sí. Ese es Y un tema creo que ha habido importante. estos picos. Lo que decíamos ahorita, Tárrega llevó la producción de guitarra acá, pero luego hubo otro pico. Luego llega Segovia pidiéndole a compositores y es como que todo el mundo componiendo para guitarra. Y siento que ahorita estamos otra vez en un pequeño valle en donde se necesita más producción y no solo para guitarra sola, sino para ensambles. Buenísimo. ¿Michael Jackson o Toto? Michael Jackson. Bien. Sí. Cualquier respuesta era buena, son grandes. Sí. ¿Oliver Messiaen o Igor Stravinsky? Híjole, Stravinsky, mira, Messiaen me Sí. encanta, pero Stravinsky es top, es de Claro, sí, mis sí. cosas favoritas, Yo no sabría responderte esa pregunta, la verdad. ¿no? Bueno, Porque hay periodos de Stravinsky que me encantan y otros que lo encuentro aburridísimo, la verdad. Pero Sí. para eso está la música también, o sea, sí. de eso se Sí, trata. Messiaen me gusta mucho, pero siento que Stravinsky es más, bueno, gusto personal. Ujú. ¿Té, café o ninguno? Café, ¿Mucho café? o sea, mucho café. Puedo tomar té, me gusta, pero café es una... Mira, puedes quitarme muchas cosas, pero no el café. No me quites. Bueno, Así es, de hecho. estoy haciendo una investigación, un pequeño censo. Porque a todos los invitados les he mira. estado preguntando últimamente. Y pareciese que todos los músicos somos bastante adictos a la cafeína, ¿eh? Sí, de hecho, por acá un músico saxofonista, Paul, empezó como un aficionado al café y ahora tiene su línea de café. Oh. Muy buena, por cierto. Y vaya, todos mis amigos es como de que a veces venimos aquí al estudio y, oye, ¿te preparo un café? Y todos, sí. Claro. Y como se te va a digo, mucho resistir? café. Exactamente, así de. Y bueno, pues tenemos grandes cafés. Bueno, en Colombia, que está cercano Sí. para ti. No sé cómo sea la producción en otros países, pero al menos aquí en México también hay muy buena producción de café. Entonces, creo que hay que aprovecharlo. Sí, acá yo soy del mate y el café. Mi matecito Bueno, en la mate, mañana. cultural, claro. Media horita después de levantarme. Así que entre 6:30 y 7 estoy con mi mate ya listo, armado. Y Listo. después a mediodía el cafecito. Sí. Qué cosa rica la cafeína y ayuda a concentrarse. Sí, yo soy ese con el café. O sea, me puedo levantar y tomar un café y ya luego desayunar incluso. Claro. Es como que... sí. Y ya en la tarde me tomo otro y así, espresso, prensa francesa, o sea, Va es variando. café. Sí. Café en todas sus formas. Buenísimo. Bueno, pasemos a lo que nos convoca. Mito número 1 y número 2. Los voy a poner encadenados. Ok. El primero es que estudiar música mata la creatividad. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso en grupos de Facebook? Bueno, nosotros que hacemos contenido en los comentarios también, que de repente te ponen, Sí. no, pero... Y el mito 2, que va muy ligado, es que al final la teoría musical son puras reglas y que obviamente el arte no se hace en base a reglas, así que por eso la teoría musical no sirve. ¿Qué tienes que decirnos al respecto de esos mitos? O Ok. dichos. Me parece que el tema de que la educación mata la creatividad es algo que está presente en todos los campos educativos, pero principalmente en el arte, ¿no? Sin embargo, hay incluso, he escuchado gente hablar del tema, incluso en temas no necesariamente artísticos. Por ahí hay una conferencia de TED que dio Ken Robinson, una persona muy influyente en temas de creatividad y educación. Y al menos hasta hace un tiempo era la conferencia de TED más vista y literalmente se llama Las escuelas matan la creatividad. Y bueno, no hay una respuesta concluyente, pero es una reflexión. Y él lo comentaba que veía este tema en general en el mundo. Bueno, él era de Reino Unido, después emigró a Estados Unidos y estuvo viajando.
y se encontraba con el mismo problema. Entonces, he escuchado mucho eso y las preguntas comunes es, ya en el caso musical, no es como para qué aprendo esto. O sea, y bueno, dudar es bueno y preguntar es útil. Tienes que cuestionar y encontrarle una utilidad a las cosas. Pero es muy común no, yo no quiero aprender escalas, yo no quiero aprender esto, yo no quiero aprender intervalos o aprender armonía. Yo solamente quiero decir o hacer la música que yo quiero. Que siento. Porque si me aprendo todo esto me voy a encerrar. Que siento. Porque existe esa sensación de que si aprendo esto, me encierro en esto, claro, y ya no puedo hacer más. Y si bien creo que hay una responsabilidad compartida por allí entre profesor o, bueno, escuelas y alumno en cómo se lleva este tema, ¿no? Porque es justo lo que acabas de decir. La música se estudia o se siente y es como que, bueno, la música es un arte. Entonces se trata de algo que quieres decir a través de la música. Sin embargo, lo tienes que estudiar y me parece que el estudiar te va a abrir más posibilidades de decir con mayor claridad lo que quieres. A final de cuentas es como una especie de lenguaje en el que si tú estás un poco limitado de recursos, tal vez lo que quieres expresar se entienda muy apenas. Sí. Sin embargo, si amplías tu léxico, si amplías tu vocabulario, vas a comunicarte cada vez mejor. Claro, y aparte que es un oficio con una técnica súper concreta. Entonces, si yo quiero aprender carpintería y empiezo a poner las cosas como a mí se me ocurre que van, no, a salir muy bien. O sea, probablemente me conviene más ir donde un maestro y decirle, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace una silla? ¿Cómo funciona? Eso por un lado. La parte del oficio a veces nos aclara mucho más en torno a pensarlo más como un oficio que como una ciencia, quizás. Nos da como una perspectiva nueva. Y esto de que las escuelas matan la creatividad, yo encuentro que sí, pero es por el método. O sea, por la manera en que se enseñan las cosas y por cómo se incentiva poco, inclusive el cuestionamiento de lo que te estoy enseñando. O sea, decirte, mira, esto es así. Ahora, si tú quieres explora, ¿qué pasa si tienes estos 7 acordes? Listo, esos son los que van a funcionar bien. Campo armónico, tum. Ahora, modifica uno como tú quieras. Cámbiale una notita a cámbiale una notita a y ve qué pasa. Juega con eso, o sea, explóralo, rómpelo un poquito, pero no es una cuestión de la información en sí, sino de la metodología utilizada. Y como tercer punto, que cosas que se me fueron ocurriendo, es que es muy, muy cierto eso que dicen, no, porque voy a terminar haciendo lo mismo que todos hacen si al final es como limitada. Primero que están hablando de un campo que no conocen, porque tan limitado no es. Y segundo, que igual van a terminar haciendo lo mismo, porque el oído les va a hacer lo mismo. O sea, es difícil que alguien Muy poca gente compone de oído, por ejemplo, cosas que realmente sean no analizables o que se arranquen por mucho, que sean realmente súper creativas armónicamente, por ejemplo. Es poco usual. O sea, generalmente hacen lo mismo que vienen escuchando porque la cultura tira y el oído tiene que aprender a oír ciertas sutilezas y para eso hay que exponerse a esa situación y decir, sí suena un dominante secundario. Al principio te suena raro, después como que empieza, puede ser. Sí, ya después es normal. Justo lo comentaste algo muy, muy importante y creo que allí es parte de responsabilidad de las escuelas o del profesor. El decirte, esto es así. Claro. Y es como, bueno, o sea, sí, pero no. O sea, las reglas existen, pero hay una frase que en lingüística se usa mucho. Yo no soy lingüista, pero tengo algunos amigos lingüistas, ¿no? Y es como, la lengua se hace. Claro. Y las reglas lingüísticas son descriptivas. Claro. No prescriptivas. Es decir, no prescriptivas. O sea, entonces en la música sucede lo mismo. Cuando hablamos de reglas, básicamente estamos hablando de un análisis que se ha hecho a la música que existe y que suena bien y que sabemos que funciona. Entonces lo podemos tomar así, como decir, mira, esto es la armonía que existe, la armonía en la que se basa todo este estilo musical y funciona así. ¿Significa que solo puedes hacer eso?
¿no? Puedes hacer más cosas, Claro. pero ¿cómo lo vas a utilizar? Claro. Eh, Y no vas a por meter otra una pa- cosa súper rara dentro de un contexto que venía sonando así todo nanay, lindo, y de repente un acorde gigante, como que, Como que no va, como claro, que no va. rompe el discurso. Justo, sí, justamente. También creo que muchas veces tiene que ver el hecho de que, pues quizá estamos buscando las cosas muy rápido, Claro. porque la formación musical toma tiempo, Es toma años. larguísima, sí. Así es, muchos años. Entonces, si muchas veces nos quedamos en lo primero, puede existir esa sensación de que es que solamente me dijeron, haz esto y Claro. ya. Y tal vez no alcanzamos a llegar al punto en el que ya nos íbamos a salir de allí, porque por aquí la gente que nos está escuchando y que ha estudiado música ya a niveles más avanzados, seguramente se habrá topado con situaciones como de que, es que no puedes hacer quintas paralelas. Claro. Y ya luego, más avanzado en la formación, es como que, bueno, sí, pero es como que, oye, es que no puedes poner estos otros acordes. Y bueno, sí, pero, o estas inversiones, o este compás, o es que no puedes meter esta nota así a contratiempo. Y luego, bueno, sí se puede. Entonces, a medida que se va ampliando el proceso de aprendizaje, creo que vamos entendiendo cómo es que algunas cosas, por supuesto que se pueden romper esas reglas, sin embargo va en una función de algo que Ahí quieres lograr. está, por ejemplo, en cuanto a las reglas, como tal, Alan Belkin, que tiene varios libros como en general de música que son bien especiales, y en uno de ellos habla sobre que hay como tipos de reglas. Hay reglas que son pedagógicas meramente, como las quintas paralelas, y estilísticas. Sí. O sea, son reglas que simplemente te dicen, bueno, mira, esto tienes que saber verlo. No porque no tengas que saber, no porque no puedas hacer quintas paralelas, pero sí es bueno que sepas verlas, porque si no vas a decir, uy, esto suena duro, ¿qué será? Y bueno, era porque tenías quintas paralelas, por eso sonaba duro. Lo mismo, los registros vocales son reglas prácticas, o los registros de los instrumentos. Claro, si tú le escribes a una flauta un do 4 y le pones fortísimo, no lo va a poder hacer, por más que quiera ser el mejor flautista del mundo, no lo va a poder hacer. Entonces hay reglas prácticas que no hay por dónde, o sea, eso no lo podemos. O una guitarra tiene ciertas posibilidades, le pones 7 notas al mismo tiempo, no puede, No se puede. no lo puede hacer. Y 6, hay cosas que sí, cosas que no. Entonces hay reglas prácticas y reglas que son estilísticas meramente, que, no sé, en el jazz hay ciertos movimientos que son típicos, ciertas conducciones típicas, funciona distinto, la sensible generalmente no va hacia la tónica, sino que baja hacia la séptima, se mantiene, y eso es radicalmente distinto de otro estilo. Entonces hay distintos tipos de reglas y es bueno como entender ese contexto por un lado. Y por otro es responsabilidad de nuestra parte, o sea, la gente que entrega conocimiento, de poder lidiar con esa ansiedad que comentabas tú, de tener poca paciencia y decir, bueno, pero hey, no voy a estar un año tocando con la escala mayor, o sea, dame más, dame modos, dame cosas. Y de Sí. encontrar algún mecanismo, y yo en mis clases lo iba implementando un poco como de poder también brindarles un cierto método para romper las reglas. Es decir, bueno, mira, esto es, pero después, ¿qué pasa si tú mueves esto? ¿Cómo puedes como encontrar puntos medios que no sea ya o compongo con estas reglas o con esta teoría que he aprendido o me salgo totalmente, absolutamente? O sea, como encontrar un punto medio. Porque un ejemplo que yo siempre doy, ponemos dos acordes que no tienen nada que ver, que yo no sé que funciona y no tienen, no están dentro de ni una escala. Bueno, tengo la posibilidad de trabajarlo 100% intuitivo o decir, ya, bueno, no sé qué onda, qué escala contiene estos acordes, pero sí sé que estos acordes tienen esta y esta nota. Entonces puedo jugar con eso a partir de ahí. No hace falta que entienda la totalidad del fenómeno para poder usar esas partecitas que sí entiendo. Entonces eso es clave también en la labor docente, de ir dando pequeños... no son migajas porque suena mal migajas, pero pequeños... Dar pistas, ¿no? Pequeñas Que pistas de incentiven. lo que viene, después como para refrescar ese interés, que es algo que, aparte, cada vez más difícil. O sea, fomentar el interés y sostenerlo para que alguien Sí. estudie música, que es una cosa que
como que a los 5 años recién empiezas a agarrar la onda por dónde va, está complejo en el mundo de hoy con toda la impaciencia con que el hay. nivel de atención tan bajo que tenemos. Sí, Todos. sí, O sea, es complicado. Fíjate que dijiste algunos puntos clave que es importante mencionar, y uno de esos es el tema de las reglas pedagógicas, que muchas veces la creatividad, de hecho, surge al tener posibilidades limitadas. Claro. Entonces, cuando estás haciendo algún ejercicio de armonía, algún ejercicio de contrapunto o cualquier otra cosa y te dicen, mira, no puedes hacer esto, tú solamente puedes hacer esto de aquí. Entonces, tienes que resolver las cosas y poder hacer algo con estas 4 acordes, con estas melodías de aquí a aquí, y ya, y eso te da mucha creatividad. Y algo que suene bien y que funcione musicalmente. Y que funcione. Claro. Y entender como estudiante que estas reglas o estas limitaciones existen muchas veces para que me encuentre con ciertos problemas específicos y lo sepa resolver. Porque como si no voy a tocar lo que me de sale esto... cómodo siempre y lo que sea más fácil. Y ya, ¿no? Sí. Y muchas veces puede existir este punto de que esto suena bien, pero no tengo la menor idea de por qué es, o hay algo que no me gustó, pero no sé qué es. Claro. Entonces, hay que detectarlo, ¿no? Entonces, entender que la educación tiene un propósito. Y ese propósito es ayudarte a entrenar tu oído, desarrollar tu sentido musical, desarrollar la creatividad, a pesar de que parezca que en muchas ocasiones es lo contrario. Claro. Y sobre todo saber que quizá en este momento te estás encontrando en el estudio nivel 1 de 10 y que tal vez muchas respuestas que estás esperando las vas a encontrar en el 4 o en el 5, quizá antes, pero saber que falta más para completar. Está perfecto. Y también que uno empiece a estudiar no quita que uno pueda jugar con la guitarra haciendo lo que le cante. O sea, una cosa no quita la otra. Eso es como que la gente a veces es muy extrema. Entonces, juguetear y tocar lo que salga intuitivamente es lindo, está bien. Sí. Y creo que por ahí ese es un tema de más adelante, así que voy a reservar ahí una respuesta a eso. Bueno. Ahora, hay otra cosa importante. Entender que existe la estética, que es, si bien filosóficamente la estética, pues el estudio de la percepción de lo que es bello o no, pero aplicándolo un poquito a la música, podemos pensar en que también hay reglas estéticas de acuerdo a cierto género musical. Claro. Y decir, ok, este género musical tiene estos elementos y esto es lo que lo hace sonar a ese género. De modo que hay que estar conscientes de que podríamos llamarle teoría musical de la música clásica, por decirlo de algún modo, teoría musical del jazz, teoría musical del rock, teoría musical del mariachi, porque hay cosas que escuchamos siempre allí y que hacen que el género sea el género. Justamente. A diferencia de cuando escuchamos, por ejemplo, acá en México es común que de repente hay una fiesta, contrata un mariachi y tocan una canción que no es de mariachi y dices, ok, estoy escuchando esta canción tocada por un mariachi, pero no necesariamente es una versión mariachi de esta canción. O sea, si quisiera hacer una versión mariachi de esta X canción de otro género, tendría que tomar lo que hace que el género mariachi sea así, los acordes, progresiones armónicas típicas, y esto traducirlo para acá. Y aplica en todos los géneros. Sí. Entonces, al final del día, hay reglas, pero podríamos llamarle cánones estéticos, que me van a ayudar a lograr o me van a alejar, si no lo sigo, de mi objetivo. Perfecto. Bueno, bastante resuelta nuestra primer mito, bastante desmontado, al menos. Desmontado por ahí, sí. Y ya que estamos en eso, te invitamos a visitar creciente.net, que es nuestra página web donde alojamos un montón de recursos, tanto gratuitos como de pago, para que puedas crear más y mejor música. Así que te esperamos en la página web. Volvamos al podcast. Mito número 3, porque lo otro eran 2. Necesitas mínimo 8 horas diarias de estudio en tu instrumento para ser bueno. Híjole.
Bueno, tú eres Es muy de instrumentista. conservatorio. Yo, por suerte, no elegí el camino del intérprete, así que no puedo hablar mucho de eso. Mira, es mito muy de conservatorio y siempre te ponen ejemplos de gente que dice, mira, en mi caso me decía, no, es que Andrés Segovia estudiaba 8 horas al día. Eh, y de repente he leído ya después libros y digo, bueno, no estoy seguro en qué momento estudiaba 8 horas al día porque en libros, biografías, cartas, concierto, es como de que no creo que haya podido. Eh, pero también en otras ocasiones he encontrado biografías o documentales de músicos muy buenos que decían, no, yo no estudio 8 horas al día. Entonces, por ahí al inicio en las preguntas hablábamos de las sesiones de estudio y la concentración tiene un límite. Claro. Entonces, sí necesitas algunas horas, definitivamente. 8 tal vez no. Y creo que también evoluciona conforme vas avanzando. En un inicio, pues tal vez tú estás aprendiendo a mover apenas tus dedos, no sé, voy a poner mi caso como guitarrista, ¿no? Y coordinar de que si aquí estoy haciendo esto y aquí estoy haciendo esto. Y tal vez no hay tantísimo que ensayar. Y hay un límite para las cosas. Si yo me quiero aprender mi arpegio que estoy entrenando con mi mano derecha, pues tal vez unos 20 minutos ya me están ayudando bastante. Pero si sobrecargo y empiezo a estudiar de más todo esto, puede incluso ser contraproducente, porque puedo estarme aprendiendo mal las cosas. Claro. A final de cuentas, nuestro cuerpo con la memoria muscular va a aprenderse lo que le digamos, bien o mal. No, nuestro cerebro y nuestros movimientos no van a distinguir entre bien o mal, sino el cómo lo estaba repitiendo. Entonces, creo que no. Y también depende mucho de si como instrumentista estás estudiando un repertorio, pues tal vez el repertorio te va a tomar tiempo. Sí. Y tal vez ese repertorio necesitas horas, pero por la cantidad. Llega un momento en el que dices, bueno, ya tengo mucho repertorio y necesito nada más estarlo recordando para que no se me enfríe. Ya no necesito, o sea, quizá como actualización sí, pero ya no tengo que estudiar media hora de escala de do mayor, ya me la sé. Entonces como que, ok, vamos recorriendo cositas y enfocándonos en mantener un nivel técnico, no enfriarse y demás. Sin embargo, en lo personal, sí me parece que 8 horas son excesivas, pueden resultar contraproducentes, incluso lesiones. Sí. Sí. Ahí hay algo que me viene una analogía interesante, que primero te puedes lesionar. Y lo que decías de aprenderse mal algo es muy real y se da mucho en la... Yo estudié sonido un tiempo. Entonces en la mezcla, cuando tú estás mezclando, cuando pasa 1 hora y media, 2 horas, tus oídos están muy fatigados. Y si es con audífono, peor. O sea, si estás con fono, 1 hora y ya no sirve. ¿Por qué? Porque vas a empezar a tomar decisiones que son falsas. Porque vas a empezar a escuchar las cosas de una manera que en realidad no es así, porque tu oído con la fatiga va a empezar a escuchar frecuencias más resaltadas, va a empezar a imaginarse cosas, hay temas de psicoacústica entre medio. Entonces, por más que uno quiera mezclar un álbum completo en un día y que sí, podría estar 10 horas mezclando, no se puede. O sea, puedes, pero te va a quedar pésimo. Y eso mismo pasa también con la práctica, que empieza lo que llaman el rendimiento decreciente, como que empieza, estoy así, va a las 40 minutos, 45 minutos y cada vez menos ganancia, cada vez menos ganancia. Y después ya tu última hora, no sé, puede estar, tus últimas 2 horas quizás son igual de efectivas que tus primeros 15 minutos, entonces no tiene sentido. Sí, y solo te estás cansando. Claro. Solo te y estás agotando cansando. y quemando, Y luego... que es lo peor, quemarse, porque te va a matar el amor por la situación. O sea, Y eso pasa mucho. tienes que Y seguir eso con pasa ganas. mucho. Exactamente. Entonces, yo creo que para un principiante tal vez 2 horas es más que suficiente. A final de cuentas también creo que aquí viene otra cosa, que es, vale más la constancia que el tiempo en un día. Es también, bueno, existe esta curva de aprendizaje y creo que muchas veces nos desespera sentir que no avanzamos. Pero al inicio la curva de aprendizaje siempre es así, que no se ve crecimiento, pero con el tiempo empezamos a ver los resultados. Claro. Y eso depende mucho de la constancia, de decir, ¿sabes?
llevo todo este año ensayando 6 días a la semana, no te voy a decir que 7, a veces 5, pero estoy constante. A diferencia de alguien que sí estudia esas 8 horas, pero las estudia 1 o 2 días a la semana. Esta persona que estudia 2 horas, pero de una manera súper constante, en el lapso de un año, me atrevo a decir que va a tener mucho mejores resultados que el que estudia 8 horas, 2 días a la semana. Porque estas 8 horas no son efectivas y no le estás dando esta cosita como para estoy integrando esto realmente a mi cuerpo, a mi memoria, sino que es como que ahorita te doy un golpe de información y luego otro, pero después me olvido de eso. Y aparte que el sueño es donde se consolida la mayoría de la memoria. Entonces, en realidad, tiene mucho sentido que tú duermas entre sesiones si es posible, o al menos que descanses o que pase un tiempo, pero el sueño es lo más efectivo para fijar algo. Por eso es que al otro día sí te sale, digo. Sí. Sí, o desvelado no sale. Claro. Una vez escuché una historia que era un mito que se decía acá por mi escuela, y era de que había un guitarrista buenísimo que iba a los concursos y si no ganaba le iba muy bien. Y era de que veías a todos los guitarristas así horas antes, ahí todos, ensaye y ensaye. Y esta persona ensayaba media hora y se echaba un sueñito, ensayaba otra media hora y se echaba otro sueñito, y mira, tocaba brutal. Y es como que, mira, no sé si sea cierto o alguien se lo inventó. Pero eso tiene base científica, porque sí. El sueño o el descanso, lo que llaman a ver cómo es, NDSR. No me acuerdo cómo es, pero es descanso profundo sin que sea sueño. Y genera un estado como cerebral específico que se parece al sueño y ayuda a que, o sea, efectivamente el doctor Andrew Huberman, que está tan de moda hoy en día, dice que sí, si tú estudias y dentro de la hora y media siguiente a estudiar cualquier cosa, te pegas uno de esos sueñitos, realmente se fija en la memoria de una mejor manera. Así que no era tan mito. A ponerlo en práctica, Sí, entonces, a final de cuentas es, o sea, calidad sobre cantidad. Claro. Un equilibrio, por supuesto. Yo quería sumar un par de cosas. Primero que para gente que, o sea, tú puedes estudiar 20 minutos al día, media hora al día, especialmente si tus intereses son amateurs. O sea, si no quieres llegar a un nivel profesional, todo eso va a sumar y la constancia es realmente la clave. O sea, el guitarrista de fin de semana no va a avanzar mucho. Pero quien es constante, aunque sea con ese tiempito chiquitito que tiene, va a avanzar y realmente va a haber cambio. Especialmente en un nivel amateur donde quizás no se necesita un despliegue técnico tan amplio o abarcar un set de conocimientos tan amplio como para poder después vivir de eso, que es otra cosa. Claro. Y lo otro es que también hay que tener cuidado con esto de que como que yo lo he estado trabajando mucho ahora conmigo personalmente, lo de la autoexigencia y de tener ciertos anhelos de llegar a ciertos niveles que capaz que yo no estoy en posición de llegar a eso. O sea, quizás compararme, no sé, con Charlie Parker o compararme con tipos que hay arriba, gigantes. Y eso me lleva a no valorar mi propia individualidad y lo que quizás yo puedo ofrecer, que capaz que Charlie Parker no puede ofrecerlo. O sea, no podía. O sea, era lo suyo. Y lo suyo era ser muy virtuoso, pero quizás yo no necesito ser tan virtuoso. Quizás a mí me gusta hacer canciones lindas, pop, y está súper bien. Entonces, también es importante eso dentro de este tema de la cantidad de tiempo, de no ponerse, primero como disfrutar ese camino y no ponerse un objetivo así como decir, esto quiero llegar a esto, porque a veces, a mí me llega mucha gente que a veces es curioso porque te dicen, yo quiero hacer tus 3 cursos en un año. Y yo le digo, flaco, no se puede. O sea, cada uno dura un año. No lo puedes hacer en 3 años. En un año todos los 3. No vas a poder, o sea, por más que quieras. Y tener más esta conciencia de disfrutar el proceso y confiar en el proceso. Y confiar en eso único que yo tengo, más que un anhelo a veces que es muy del ego de querer llegar a cierta posición, ser tan bueno como tal persona, etcétera.
Es súper importante, ¿sabes? Creo que al final se nos olvida que hacemos esto porque nos gusta. Claro, sí, Y es algo que, no sé, valdrá la pena enmarcarlo y ponerlo por ahí. Y muchas veces en el estudio se nos olvida, ¿no? Y me ha pasado, y creo que a la mayoría nos pasa decir, oye, es que en qué momento, quizá por ahí también venga el mito un poquito de que si las escuelas matan la creatividad, ¿no? Porque llega un punto en el que uno está muy saturado de cosas y dices, ¿en qué momento me dejó de gustar esto? sí. ¿No? Recuerdo que cuando terminé yo mi licenciatura, yo quedé así de que es que ya no puedo quiero más. más, sí. No quiero más, es como que ya. Claro que pasa el tiempo y es como que casualmente al descansar un poco es como que, mira, revivió el amor por esto. Es que eso es así. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que descansar ayuda? Tan simple. A mí me pasa cuando estoy muy quemado con Creciente y muchas cosas y no quiero nada y duermo y al otro día estoy como nuevo o me pego un fin de semana que no toco nada y es mucho el cambio de actitud, de incluso de productividad, o sea, produce más. Sí. Y aquí dos cositas, digo, a menos que surja algo más antes de pasar al siguiente mito. Justo eso, también creo que hay otras formas de ensayar que no necesariamente implican tu instrumento. Si eres instrumentista, muchas veces depende más de lo que traes aquí que de lo que estás tocando. O sea, yo como guitarrista clásico y estoy, consciente de que puede ser muy similar en pianistas o violinistas, otros instrumentistas, que, por ejemplo, si yo quiero tocar algo y quiero que tenga un fraseo claro, yo necesito tener ese fraseo claro por acá. Y casi tener aquí de que, ok, estoy tocando una polifonía, necesito tener muy claro cuál es una línea melódica, cuál es la otra, cómo está interactuando. Y muchas veces puedo aprovechar ese tiempo en decir, bueno, ya estoy cansado, no voy a tocar más, sino que me voy a sentar con un cafecito, por ejemplo, y voy a estar imaginando esta música y decir, ¿en dónde voy a hacer este crescendo? ¿En dónde voy a hacer este acento? ¿Cómo quiero que suene este acento? ¿Cómo quiero que suene esta frase? ¿Qué respiración le voy a dar? Y empezarle a imaginar. Y después llevarlo al instrumento. Y vaya, te aseguro que funciona, ¿eh? O sea, la música no sale de las manos ni del instrumento. El instrumento, su nombre lo dice, es un instrumento, es un medio. La música sale de aquí. Claro. Entonces, parte de nuestro desarrollo musical se va a dar de esta manera de cómo estudiamos las cosas más allá de nuestro instrumento, un tipo de ensayo mental. Y algo más también que quiero agregar, que yo sé que este tema de la cantidad de horas de estudio es un tema polémico y por ahí habrá comentarios a favor, en contra y ya estaremos viendo, porque he visto, por ejemplo, videos de concertistas y demás que dicen, oye, tengo concierto la siguiente semana y estuve estudiando 8 horas todos los días. Y entonces como que, bueno, ¿lo necesito, sí o no? Pero también dicen, es que voy a tocar este concierto que es de este tamaño aquí, pero en la siguiente presentación que es 3 días después tengo un repertorio completamente diferente. Entonces, ok, sí, pero tal vez es esa cantidad de horas porque es repertorio nuevo, porque es repertorio distinto. Circunstancial. Y porque hay poco tiempo. Entonces, demás. Hay videos, no sé si lo hayas visto, por ahí hay un video de una pianista, María Joao Pires. Ajá. Buenísimo, en donde la invitan a tocar un concierto de Mozart con orquesta. Aparentemente el director le hace la invitación y le dice, no, pues el concierto en re. Ok, entonces llegan, está ella sentada al piano, no sé si es un ensayo con público porque se ve gente y las vestimentas de los músicos de la orquesta, incluso el director, se ven pues aparentemente un ensayo con público. Uh-huh. Pero empieza la orquesta y ella pone una cara así de como ¿qué? Así, y voltea con el director y es como que no venía preparada para este concierto, o sea, ya aparentemente era otro concierto el que había ensayado y no ese. Y el director le dice, ya te lo sabes. Y siguen. Ella solamente toma un respiro y cuando va a entrar, toca. En palabras del director dice, no se equivocó absolutamente ninguna nota.
y lo hizo todo bien. Entonces creo que si también ya son cosas que sabemos, hay que confiar en que las sabemos. Claro. ¿Sabes? Entonces, cuando llegas Vale a la cierto pena darle nivel, un repaso. un nivel que te da un respaldo, o sea. Exacto, ya lo tienes y no necesitas volverlo a hacer. Insisto, dar un repaso para que no se te olvide de las manos, pero lo que decía ahorita, si ya tocaste 2000 veces la escala de do mayores, pues ya, Claro. o sea, ¿sabes? Si quieres practicar staccatos, legatos o distintas articulaciones, bueno, aprovecha y estúdialo con otras cosas, pero llega un punto en el que tenemos que soltar cositas y confiar en que ya lo sabemos también. Sí. Y se puede, te sorprendes, sale. Perfecto. Genial. Bueno. Nos quedan 3 mitos nos quedan aún. Así que los vamos a hacer versión express. Sí, para no tardarnos tanto. Mito número 4. Aprender música clásica. Este tiene 2 versiones. Aprender música clásica te va a hacer poder tocar de todo. La otra versión es aprender jazz te va a hacer poder tocar de todo. Que no lo dicen así, pero está implícito. O sea, como, no, el que toca jazz toca de todo. Le pasas un rock y lo hace, re bien. Y bueno, sabemos qué pasa. Así es. ¿Qué tan express? Porque para mí la respuesta es así, no. Pero, claro, listo, pasemos al siguiente. Ya, no, siguiente pregunta. Bueno, entiendo que sale este mito porque se tiende a pensar que la complejidad de las cosas te va a ayudar y que otros géneros son más básicos y no lo necesitas. Sin embargo, por ahí mencionábamos un poquito lo de la estética de cada género y cada género tiene sus matices que necesitas aprender. Sí. Entonces, incluso a medida que te vas especializando en un género, vaya, no es como que te imposibilite tocar otros, pero es un lenguaje que tienes, es algo que va quedando en tu forma de expresar, en tu cerebro, y pues si te especializas muchísimo, a veces incluso ya es complicado irte hacia otros géneros, ¿no? Sí. Incluso también por allí el hecho de definir qué es música clásica, ¿no? Porque pues también es algo sumamente extenso. Hay quienes se especializan en barroco. Claro, sí. Ajá, que por ahí está, ¿no? Clásico, romántico, es como que lo más conocido. Pero hay gente que se especializa en barroco, hay gente que se especializa en renacimiento, hay quien se especializa en contemporáneo, experimental. Entonces, pues... O quien se especializa en Wagner. Sobre todo, o sea, que dicen, este es un pianista que se especializa en Chopin. Claro, sí. O sea, y ahí está. Y claro que toca Mozart, pero por ahí lo mejor que le vas a escuchar es Chopin. Entonces... Hay como una palabra clave ahí en lo que dijiste, que es la especialización. Que es algo que... Sí. Quizás en su momento, en 1800, quizás no había una gran variedad de formas de hacer música. Sí había tradiciones de las que no sabemos mucho porque eran de transmisión oral, pero como que había un canon un poco más establecido, y hoy en día es como que es enorme la variedad de cosas que puede hacer. Entonces, es muy cierto esto que dice de que en realidad tiene que ver con una especialización y que nada me da por sentado otra cosa. O sea... Yo he visto músicos de jazz tocando rock, algunos muy bien, y otros pésimo, porque en realidad no entendían la cosa, nunca lo escucharon, nunca les gustó, nunca le pusieron atención. Y así mismo, bueno, está la cosa de las prácticas también, de las praxis distintas, en el sentido de que en uno se trabaja con partitura y en el otro no, básicamente, y eso también te determina mucho, o sea... Sí, por ejemplo, acá es la típica frase de que cómo callas a un músico clásico, le quitas la partitura. Claro. ¿No? Y es como que, bueno, y a ti ya la pongo y ya. Eso, o sea, yo te hago la otra, no como callo un jazzero, le pongo una partitura. Le pongo la partitura, ¿no? Y ya. Yo creo que aquí la recomendación es, si quieres estudiar jazz, busca maestros de jazz y una escuela de jazz. Sí. ¿Quieres estudiar clásico? Entra a una escuela clásica. Conmigo, de un tiempo para acá, he estado trabajando mucho con alumnos que quieren estudiar música ya a nivel profesional, ayudándolos a prepararse a sus exámenes de admisión. Y me he enfocado en tratar de orientar a que tomen la mejor decisión posible. Al menos aquí, la Universidad de Guadalajara
pues tiene muchísimo renombre como escuela de música. Sin embargo, tiende a ser como que la primera opción de mucha gente, de que yo quiero estudiar ahí, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a veces es como que, oye, ¿tú qué quieres? Es que yo quiero hacer mis canciones, grabar, producir, lanzarlas, hacer conciertos, rock, pop, otros géneros. Y es como que no es tu escuela. Eso. O sea, están estas otras escuelas. Tal vez no tengan el renombre porque son más jóvenes, pero te van a enseñar lo que tú necesitas. Te va a servir. No darte la vuelta larga, o sea... Eso, si vas a estudiar jazz, que sea porque realmente quieres estudiar jazz, no porque te dijeron que esto era lo que tenías que aprender para ser un buen músico. Porque eso es una mentira, o sea, el lenguaje que tú quieras vas a tener que meterte a estudiar. Y ahí salió un tema interesante sobre la partitura, que es nuestro mito 5. Hoy en día no vale la pena aprender partitura porque ya no sirve, porque tenemos el piano roll, tenemos la tablatura, tan hermosa la tablatura, que bueno, es más antigua que... antigua es más antigua que la partitura. Así es. Híjole, esa es una... Entiendo por qué sale. En una ocasión vi un video, no recuerdo el canal, pero por ahí lo voy a buscar, de una persona que decía, mira, escuché este productor musical, este DJ, que tiene unas cosas teóricas impresionantes, ¿no? Lo decía esta persona del video. Y dice, es que tiene... lo que se le llama grupillos anidados, que es así como que, un tresillo adentro de un quintillo en un compás de 7/4, pero está en medio de un compás y acabando en el que sigue, y dices, ¿qué? Y cuando logró contactarlo y lo hizo en una entrevista y le dice, oye, pero es que este tresillo y así, dice, pero ¿tú cómo lo piensas? Y la respuesta era muchísimo más sencilla, dice, es que yo soy DJ, yo produzco en la computadora y yo aquí estoy viendo las rayitas y simplemente copié algo 7 veces y lo hice más chiquito para que copiara aquí. Entonces, vaya, no necesitas la partitura para hacer música, puedes hacerlo sin partitura. La cuestión aquí es, la partitura es una forma una especie de lenguaje de la música que no es la música en sí misma, sino una forma de transmitirlo y comunicarte con otros músicos. Estoy seguro de que puedes tocar con otros músicos y decirles, mira, vamos a tocar esto, y lo van a tocar. Pero, ¿y si se te olvida o algo? Si tú quieres darle algo a una orquesta... o sea, cualquier grupo grande, cualquier grupo de más de 6 personas sin partitura, o tocan líneas simples, no sé, capaz que Afrobeat, depende, hay ciertos géneros donde sí se puede, pero la mayoría no, o sea... La mayoría no, o sea, entonces necesitas poder escribir tus ideas para poder comunicarlas a otros músicos. Y al menos en lo que a mí parece, al día de hoy, la partitura es la forma más precisa y completa, porque ha tenido una evolución. La partitura no es lo mismo que era hace 300 años. Ha tenido una evolución brutal y además está súper al alcance de muchas cosas, ¿no? Y eso es crucial lo que acabas de decir, porque está bien, quizás... En los 90 te creo que estaban todos con tablaturas y todo, porque sí, era re complicado. O sea, quizás no era tan a la mano aprender a leer, pero hoy día, o sea, si es por flojera, no digamos que no sirve simplemente porque nos da flojera aprender algo. Porque realmente es la manera más eficaz de transmitir información musical. Y eso sirve para montajes en grupo, para ordenar tus ideas y pedagógicamente también. O sea, imagínate... Gente que enseña armonía sin poner ninguna partitura, y yo digo, pero ¿y cómo lo hacen? O sea, ¿de qué manera? ¿Con cifrado? ¿Y la conducción de voces qué pasó? O las duplicaciones, todo eso que es tan importante, que es la mitad del asunto. ¿Cómo lo enseñas si no tienes partitura? ¿Cómo lo aprendes si no tienes partitura? O sea... Exactamente. Hoy en día es más fácil que nunca. Sí, es indispensable. Sí, y es fácil. O sea, es indispensable para aprender... comunicarse, guardar tus ideas para elaborarlas después, compones claro en tu instrumento y demás, pero tienes que escribirlo en algún punto y fácil. Hoy en día está en Duolingo, ya aprendes a leer partituras. Patrocínanos, Duolingo. No, pero es verdad eso, que cada vez más fácil, cada vez más a la mano, y no sé, es algo que te va a tomar un año y que capaz que en los procesos después creativos la usas o no la usas, pero tener la herramienta
es bueno. Aparte que somos parte de una tradición, o sea, sería como medio tonto decir, no, ya fue la partitura, porque hay un montón de cosas para las que todavía sirve y que está más viva que nunca. Así Y es, bueno, así es. como para cerrar, tipo corolario, estudiar teoría musical te convierte en un buen músico. ¿A qué llegamos? ¿A que sí o que no? Como se suele decir a veces, no, depende. O Depende. sea, la teoría es indispensable porque no estamos para descubrir el hilo negro. Y como decíamos hace un ratito, la teoría es descriptiva, me está describiendo un montón de música que ya existe y pensemos en que le dedicáramos, si es que quisiéramos estudiar la música del, no sé, del barroco a la fecha, por decir algo. Pensemos en que le dediquemos un año a estudiar cada ciclo o cada de estos grandes ciclos barroco, Ujú. clasicismo, romanticismo y demás, que tal vez un año es poco, pero tardaríamos 4 años. Entonces es rápido. La teoría es indispensable y la necesitamos, pero solo la teoría por sí misma no te va a convertir en un buen músico. Sí. Hay que aplicarlo. Hay que llevar esto al cómo lo voy a usar Hay que yo. Si jugar, eres hay que romper. instrumentista, exactamente. Sí. Si eres instrumentista es, bueno, a mí para qué me sirve el contrapunto. Bueno, vas a tocar cosas que son contrapunto. Tienes que entender la armonía, tienes que entender el lenguaje y eventualmente te vas a topar con cosas un poco más allá de tu conocimiento, eh, y tendrás que tener herramientas para descifrarlo por ti mismo, Mm. ¿no? En tu caso como compositor, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Uh, es un tema. Yo creo que para mí siempre la teoría te ayuda un montón para muchas cosas. Y siempre digo esto y que especialmente para quienes no somos genios, porque siempre dicen, no, pero Jimi Hendrix y Kurt Cobain y Paul McCartney, que no saben teoría. En realidad, a su manera sí saben, quizás no le ponen los mismos nombres, quizás no tienen la base, quizás no hablan de intervalos, pero sí saben que esto lleva a esto, y que Sí, funciona bien. O sea, tampoco nos hagamos los lesos con eso. Es así. Y si bien grandes exponentes de la música no han tenido ni una gota de teoría en el cuerpo, los que conocemos son los que son súper geniales y que llegaron a ese momento. O, en la mayoría de los casos, que se apoyaron por gente que sí la tenía muy clara. Como en el caso de los Beatles, de que sin el sí, productor, muchas cosas de las que hacen, las que hicieron, no serían como son. O sea, todos esos arreglos de cuerdas, un solo de corno, bueno, el tipo sabía lo que estaba haciendo. O en el caso de Spinetta, acá, que tiene unas canciones rarísimas, era muy creativo, un tremendo tipo, pero si no hubiese tenido todos los músicos que lo acompañaron, que le ayudaron a arreglar, a llevar eso a un formato más grande, a decir, ah, mira, este acorde así, así, su música es difícil que hubiese podido dar frutos. Entonces la mayoría de las veces sí hay alguien atrás que sí algún conocimiento o algún entrenamiento tiene. Y cuando no es porque, bueno, eran re genios. O hicieron música como muy iconoclasta, como en el caso de Kurt Cobain, que era como romper todo. Y que está bien igual, pero no todos somos Kurt Cobain, no todos somos genios. Entonces para mí no hace mal estudiar teoría musical, no te va a matar ninguna creatividad, pero sí hay que ponerlo en el lugar adecuado. Lo mismo que la partitura. Decir, esto es lo que es y no es más que eso. O sea, como tú decías, lo más importante va a ser hacer música. Eso es lo que más te va a enseñar. Tocar, jugar con más gente, escuchar, ir a ver música en vivo, escuchar esto, ver la partitura, o sea, en el relacionarse, vivir desde la música es lo que en el fondo más nos hace crecer. Y para mí eso, como que la parte del entrenamiento siempre tiene que estar de la mano con el juego. O sea, como compositor yo siempre voy a pensar en, ah, bueno, esto es, así es, ¿cómo lo puedo romper un poquito? Torcer a mi manera, pero no así romperlo completamente, sino que un poquito nomás, como para que tenga algo mío, que siga siendo auténtico, pero que no se me vaya de las manos y se me vaya del control, porque eso pasa también. O sea, la gente dice, no, yo sí, quiero componer así súper raro y se les va de las manos, o sea, no se bancan eso, no, es difícil. sí, justo. Creo que tocaste por ahí dos puntitos clave. Eh, Uno es justo esto, de que
si de repente no tengo que romper todo, y lo podemos ver en los grandes exponentes del género que te guste. Puedes escuchar sus primeras obras y decir, es que esto sonaba muy a la par de sus contemporáneos, y cómo va evolucionando con el tiempo. Y muchas veces nos quedamos con sus canciones, obras o composiciones así más icónicas con las que rompieron todo. Claro. Pero no es que lo hicieron de una vez, es que hubo una evolución y al inicio sonaba como lo demás. Sí. Si pensamos en la música clásica y escuchas las primeras composiciones de Beethoven, claro. Si no las conoces, de que digas, no, esa es de Beethoven, ya me la sé. Sí, medio Mozart, medio Haydn, sí. Uh-huh. Sí, y por allí primeras de Schubert, o así dices, ok, es que esto se parece así. Stravinsky no compuso la consagración de la primavera, así como que dijo, voy a hacer mi primera obra orquestal, y salió eso. Incluso podemos ver como en sus técnicas, en composiciones previas, se veía que estaba metiendo las cosillas por ahí hasta que llegó a esto. Entonces, sí, al principio es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que es la música hoy en día. Y lo aprendí de analizarlo, o sea, teoría. Y después me voy yendo poco a poco a más. Y la otra es, tampoco tienes que saber todo, ¿sabes? O sea, la teoría es buenísima, pero tampoco vas a saber todo. Y tener un equipo es buenísimo, porque muchas veces también vemos de que al artista famoso, pero todo su equipo detrás, seguramente hay expertos en todo. Incluso gente, los productores que dicen, mira, esta canción me gusta, pero la vamos a guardar para después. O vamos a quitarle esto, ponerle esto, les metemos cuerdas o demás. Clave. Entonces, resumen, mira, para resumir este último punto es, la teoría te sirve, leer partituras te sirve, la escuela no te va a matar tu creatividad. Concuerdo contigo, toma todo esto como es, como un proceso. El fin último tiene que ser más grande que entrar a una escuela de música, o el fin último tiene que ser más grande que aprender a leer la partitura o aprender la teoría. Voy a hacer todo esto, pero ¿para qué? Justamente. Porque quiero tocar, quiero componer, quiero hacer esto, y entonces va a ser más difícil que te desmotives o que te vayas por un rumbo que un norte claro. Así es. Excelente. Bueno, tremenda charla nos sacamos. Muchas gracias. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar, Moisés? ¿Y qué estás ofreciendo actualmente a nivel formativo? ¿Cuál es tu foco? Bien, me pueden seguir en mis redes, es Fondonautas Academy, en Instagram, Facebook, TikTok. Lo vamos a poner acá abajo. Por allí YouTube. Uh-huh. Entonces, por allí estoy. Y actualmente, pues, ofrezco clases y cursos en vivo. Estoy trabajando en el desarrollo de algún curso en línea que saldrá en algún momento del año. No quiero anunciar mucho al respecto porque no hay alguna fecha, pero eventualmente se enterarán también por mis redes. Sin embargo, si alguien dice, oye, yo quiero aprender un poquito de esta parte de la teoría, armonía, contrapunto, solfeo o guitarra, siéntanse libres, pueden escribirme y podemos adaptar un plan para lo que vayan necesitando. Eso, está muy genial lo que comentabas de la preparación para exámenes y de guiar un poquito, guiar como de ayudar a entender por dónde va y dónde me conviene estudiar básicamente y todo eso, hincar el diente. Sí, si están pensando entrar o ya se decidieron entrar a estudiar profesionalmente y quieren llegar bien preparaditos, pues también con gusto. Tengo un tiempo trabajando con alumnos que han logrado entrar a universidades, entonces puedo ayudar bastante en ese aspecto y una orientación para descubrir cuál es tu enfoque. Genial. Bueno, Moisés, muchas gracias por estar aquí. Nos veremos a la próxima. Ojalá que no sea demasiado ya. Probablemente viene el segundo capítulo. Dejen sus comentarios, gente, aquí abajo. ¿Qué les pareció? Y si es que tienen algún otro mito. Muchas gracias. Sí, dejen los comentarios. Vamos a tratar de responder las cosas. Por ahí se necesita un segundo capítulo. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Francisco, por la invitación y esperemos reunirnos pronto de nuevo. Chao, chao. Buenas músicas. Hasta luego.
Espero que hayas disfrutado tanto la conversación como la disfrutamos nosotros y te invitamos a visitar a Moisés en su página y proyecto Fononautas, y también te dejamos la invitación a que te metas al curso gratuito de teoría musical básica decreciente, que es bastante completo, es una base sólida que ya te sirve como para tener un panorama más claro de por dónde va la cosa. Nos vemos en la siguiente. Buenas músicas.